Y el título para hoy es La puerta y el camino. Hoy vamos a estudiar un tema súper interesante. Como les comenté, los primeros temas estarían apuntando el primero directamente a nuestro Dios y Creador. El segundo estaría apuntando en cuanto a la fe y la importancia de tener una fe como Dios manda en su palabra. Y hoy quiero apuntar un poco en cuanto al tema de la santidad, porque dice la Escritura que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Así que aunque hemos orado, voy a pedirles que allí inclinen su rostro, vamos a orar nuevamente. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la posibilidad que nos da, Señor, de estar en esta noche, en este lugar, para glorificar tu nombre a través de ella. Permite que tu Santo Espíritu nos llene de sabiduría, nos dé inteligencia y sobre todo que tu Espíritu Santo grabe tu palabra en nuestro corazón y nos permita ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque tú eres el protagonista. Tú eres nuestro invitado especial esta noche. Nosotros somos solo criaturas en tus manos. Invocamos por eso tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar con un texto que se halla en Mateo capítulo 7, verso número 26. De antemano les voy a contar algo. Las presentaciones yo se las voy a dejar directamente al hermano Levis, tal cual las ven ustedes en pantalla, y ustedes pueden pedírselas con toda confianza y él está autorizado para compartirlas con ustedes de alguna forma en que se pueda, quizá subiéndola a la nube, así que pueden contar con ellas. En Mateo capítulo 7, 26 y 27, voy a volver a este texto al final, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Un texto interesante, sobre todo el tema completo que Cristo lanzó en Mateo 7, es un tema, hermanos, que vale la pena siempre revisarlo y estudiarlo desde diferentes ópticas. Pero no voy a entrar a ese sermón todavía. Quiero darles un contexto de lo que ocurría en los días de Jesús y cómo la iglesia, por circunstancias complicadas, se había desarrollado, y en ese desarrollo, a nivel religioso, se habían levantado extremos que eran bien delicados y a la vez peligrosos. Yo le voy a decir algo, siempre los extremos no son buenos. Por eso la Biblia siempre nos habla de equilibrio. El equilibrio en la vida del cristiano es la clave para permanecer en pie. Los extremos pueden ser bien peligrosos, pero quiero explicarles un poquito para que entiendan cuando yo hablo de extremos. En Mateo capítulo 16, verso 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Aquí en este texto tenemos dos extremos que prevalecían en los días de Jesús en cuanto a pensamiento, en cuanto a desarrollo dentro de la iglesia, en cuanto a influencia dentro de la iglesia. Y eran extremos, hermanos, bien complicados, ¿yo? Por un lado la secta de los fariseos y por el otro lado la secta de los saduceos. Eran extremos totalmente contrarios y para nada equilibrados. Voy a contarles un poquito para que usted tenga la idea. En el Comentario Bíblico Adventista, en la página 53 y 54, nos cuentan cómo eran estas sectas, que de antemano, para que usted entienda, fariseos y saduceos eran sacerdotes en la iglesia, eran pastores. Y unos se llamaban fariseos porque tenían un pensamiento y el otro se llamaba saduceo porque tenía un pensamiento justamente lo contrario del otro. En el espectro religioso del judaísmo del Nuevo Testamento, los saduceos eran los liberales. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿cómo es eso liberal? Lo va a entender cuando se lo lea. Como se encontraban en el mundo, también estaban listos y dispuestos a hacer
del mundo. Y usted dirá, ¿cómo es eso, hermano? Bueno, no hacían diferencia en muchos aspectos, por ejemplo, en la forma de vestir, en la forma de vivir. Ellos tenían ese pensamiento, somos del mundo, hay que ser igual al mundo. Los fariseos, por otra parte, aunque por necesidad estaban en el mundo, rechazaron ser parte de él. El fariseo, a diferencia, si pudiese tomar una nave espacial y Elon Musk se la pagara, se iría a Marte, porque en este mundo todo es pecado. ¿Están viendo los extremos? El saduceo, somos del mundo, tenemos que estar en el mundo y disfrutar como el mundo y vivir como el mundo. El fariseo, no quiero nada con el mundo. Si hay una nave que me lleve a otro lugar, sería excelente. No se preocupen que estamos en vivo. Ya me imagino a Sam que debe estar preocupado. Lo importante es que usted me oye. Aquí volvió. Yo pensé que estaba en Venezuela cuando se apagó. Eso puede pasar allá. Pero aquí es un poquito raro, ¿no? Luego, sigo leyendo. Dice, aunque por necesidad estaban en el mundo, rechazaron ser parte de él. El fariseísmo separatismo enfatizaba la separación del mundo y su contaminación. Todo contaminaba en este mundo. Por eso era, por ejemplo, el grupo que se lavaba y se lavaba y se lavaba las manos antes de comer. Porque comer con las manos sucias era pecado. Mientras que los fariseos vivían separados del mundo y esperaban salir de él, los saduceos no esperaban ningún otro mundo. Usted recordará que los saduceos no creían en la resurrección. Ellos fueron los que le llegaron a Jesús y le dijeron, una mujer se casó con 7 hermanos porque todos fallecieron y por la ley levítica tenía que casarse con ellos, los hermanos con ella, y los 8 murieron, ¿de quién será mujer en el cielo? Y Cristo le dijo, ustedes erran por ignorar las escrituras. No creían en la resurrección. Así que no esperaban otro mundo. Los ojos de los fariseos estaban fijos en la vida futura, pero los de los saduceos en esta vida, ya que no tenían esperanza de otra. Para los fariseos, los intereses religiosos eran supremos, pero los seculares eran la preocupación dominante para los saduceos. Oye, qué extremos tan grandes. Por ejemplo, el fariseo fue el que pasó y vio al hombre herido y dijo, tengo culto, no lo puedo atender. Cuando bajaba de Jerusalén a Jericó. Mientras que el saduceo, por político que era, fue uno de los dos, o ambos, fueron los que obraron en la crucifixión de Cristo para estar bien con Roma. Tenían los cargos altos, les gustaba estar siempre donde había poder. En tanto los fariseos eran los fundamentalistas, conservadores y ortodoxos de su tiempo. ¿Está entendiendo el extremo conservador? Extremo total. Extremo total. Si, por ejemplo, yo llegara a la iglesia de un fariseo y usar este equipo, me diría, hermano, use la Biblia. Pero estoy usando la Biblia, no sobre el púlpito. O sea, eran muy fuertes en ese sentido. Mientras que los saduceos eran los modernistas, progresistas y liberales. Ojo, a extremos. Los fariseos creían que una divina providencia ordenaba los asuntos de los hombres y enfatizaban la dependencia del hombre de Dios. Yo pregunto, ¿está bien eso? Sí, que el hombre dependa de Dios. De hecho, Cristo simpatizaba mucho con las creencias, con algunas creencias de los fariseos, porque en ciertas cosas daban en el blanco. Concebían a Dios como un padre estricto que vigilaba atentamente para ver la mínima infracción de su voluntad. ¿Quién pecó, este o los papás, para que naciera ciego? O sea, era gente que todo lo malo era porque Dios mandó un castigo. Imagínense la mente del fariseo. Por otro lado, para los saduceos, Dios presta escasa atención a los hombres y tenía muy poco interés en los asuntos de ellos. Creían que el hombre era el árbitro de su propio destino y no esperaban
en una vida después de la muerte. O sea, para el saduceo, la matemática era comamos y bebamos que mañana moriremos. No te preocupes de otra vida, hermano, gózate esta. Estás en el mundo, disfruta del mundo. Come lo que come el mundo, oye lo que oye el mundo, igualito vamos a ir al mismo lado. Mientras que el fariseo decía, no, si yo toco eso, tengo que estar un mes en ayuno para poder quitar de encima la maldición que me cayó. Y usted, hermano Oliver, ok, tardó 10 minutos en explicar estos dos extremos. Pero ¿cuál es el equilibrio? Cuidado con esto, hermanos, porque sabe que el equilibrio representa a Cristo. Y el equilibrio es lo que nos va a salvar a nosotros como creyentes. No podemos caer en un extremo de estar en un fariseísmo conservador extremo, extremo total, ni tampoco irnos al extremo liberal de que el mundo es parte de nosotros. En Juan 17, Cristo comienza a hablar de equilibrio y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Fíjese una cosa interesante del equilibrio. El que es creyente no le va a caer bien usualmente a todos en el mundo porque no son del mundo. Y luego en el 15 dice, no ruego que los quites del mundo. Fíjese que el fariseo decía, si me pueden sacar de este mundo yo sería feliz. Cristo dice, no. ¿Sabe por qué no, hermano? Porque es necesario que usted sea diferente y que el mundo se dé cuenta que usted es distinto. Sino que los guardes ¿de qué cosa? Del mal. O sea, usted y yo tenemos que estar en este mundo, pero debemos ser distintos. Pero no distintos como los fariseos lo eran, que eran extremistas. Tampoco tan iguales como los saduceos pretendían ser al mundo. Tiene que haber algo distinto. Y Cristo dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora note un detalle que es clave. Aquí viene el equilibrio. No es el pensamiento del saduceo lo que me va a traer equilibrio a mí. Y yo dejarme influenciar por terceras personas. No es el pensamiento del fariseo lo que me va a hacer crecer a mí. Santifícalos ¿en qué cosa? En tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que usted, la garantía que tiene de caminar correctamente es que usted tenga un escrito, está siempre en su mente, que afirme sus pasos. No enseñanzas de terceros que le venga a traer conflicto a la mente. Y ahora usted entenderá porque Cristo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hermano, yo consigo gente que me dice, hermano Oliver, ¿por qué usted es diferente? ¿Por qué ustedes son diferentes? Porque somos la sal de la tierra. Usted y yo estamos en este mundo para que la gente entienda cuál es la diferencia entre ser insípido y estar lleno del Espíritu Santo. Si la gente no se da cuenta, la sal perdió su sabor. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y ahora quiero terminar este punto con Mateo 23:3, donde Cristo dice algo que es interesante. Fíjense lo que dice. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen. Ahora, ¿cuál era el problema de estos dos grupos? Las obras, mis hermanos. Y recuerde que la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. El desequilibrio, hermano, comienza cuando usted vive una vida donde la palabra no es la guía
y donde sus obras no están en armonía con su corazón. Porque esta gente obraba para aparentar, pero no tenía una relación directa con el maestro que dio la palabra. Ahora sí voy a comenzar con el tema. Y ahora yo le voy a presentar en este tema cuál es el equilibrio. Porque tenemos extremos y nos jalan por todos lados. Y la pregunta es, ¿cuál es el equilibrio? Y ahora usted va a comenzar a mirarse en el espejo, que es la palabra de Dios. En Mateo 7:13, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y yo quiero que usted lo mire en gráfico. Esto es lo que está diciendo Jesús, hablando en gráficos. El evangelio se presenta con dos símbolos que usted tiene que atenderlos con mucha seriedad. El evangelio presenta la salvación como una puerta, pero no termina allí. ¿Qué hay después de la puerta? ¿Están despiertos esta noche, sí o no? ¿Qué ven ustedes en la gráfica? ¿Qué hay después de la puerta? Un camino, mis hermanos. Son dos símbolos claves en la vida del cristiano. La puerta representa la salvación. En Juan capítulo número 10, verso 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta, se lo voy a decir en español, representa que usted cree en Jesús. Amén. ¿Cuántos han creído en Jesús? Hermanos, hay una sola puerta para entrar al cielo y es Cristo, no hay otra. Solo se entra por la fe. Ayer se lo aclaré y se lo repetí vez tras vez. No hay otra forma. Cristo mismo dice, yo soy la puerta. Cuando usted cree en Jesús, usted entra por esa puerta. Pero luego voy a usar la versión Biblia Jerusalén en Mateo 7:14. Mire cómo lo dice de una manera un poquito diferente, pero es la misma cosa. Qué estrecha es la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, el camino representa la santidad basada en las creencias que usted luego tiene que ir adaptando a medida que camina. Yo pregunto, ¿el camino solamente al poner usted un pie ya llegó al final? ¿O tiene que caminarlo? Tiene que caminarlo. Pregunto, ¿a medida que camina está llegando más y más adelante? Sí. Eso representa que yo abro la puerta, creo en Jesús, y mucha gente cree, dice, no, a mí los evangélicos me dicen, hermano Oliver, con creer basta. Mentira. Creer solamente es aceptar a Cristo como quien justifica su salvación, pero tiene que haber un cambio. Ese cambio es representado por el camino que usted va a transitar. ¿Y saben qué consigo yo? Y voy a ser sincero esta noche. Cada vez que salgo a visitar, y ojo, de los pecadores el primero soy, ¿quién dice Pablo? Yo. Mire la gráfica que le voy a mostrar. Yo consigo que la gente entra por la puerta pequeña y usted le pregunta a todos los miembros en todas las iglesias, ¿tú eres creyente? Claro que sí. Y cuando comienzan a andar el camino angosto, se dan cuenta que el camino angosto no es fácil, exige sacrificio, exige cambios y de repente se lanzan al camino ancho. Pero usted le pregunta, ¿usted entró por la puerta pequeña? Sí, claro, yo soy creyente. Pero ¿y cómo es eso? Porque pareciera que usted anduviera por el camino ancho.
No sé si me estoy haciendo entender. O sea, tú dices haber creído en Cristo, pero la vida que tú llevas no apunta a que tú estás andando por el camino angosto. Ese es el cristianismo actual, mis hermanos. Es un cristianismo que vende que creer basta, que tú no tienes que hacer ningún cambio en tu vida. Eso no lo enseña la Escritura. Al contrario, la Escritura dice que la fe sin obras está muerta. Por eso, ahora usted entenderá que Cristo dijo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo. Este es el camino. Porque, hermano, usted va a estar en este mundo. ¿Va a haber tentaciones en este mundo? Claro que va a haber. ¿Va a haber problemas que les van a incomodar para que usted desarrolle su fe? Claro que lo va a haber. Pero Cristo ruega y dice, sino que los guardes del mal. Que en el camino tú vayas con ellos a cada paso del camino. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso ese camino es tan feo. Por eso usted consigue que el camino es escabroso, porque usted es un hijo de Dios que entró por la puerta angosta, pero vive en un mundo que se está cayendo a pedazos, que todo tiene que ver con tentaciones, mientras que el camino ancho, ¿cómo lo ve usted? Derechito, es ancho, no tiene hoyos ni nada, usted va tranquilito por él. Le pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Todo culmina con la puerta o hay que andar? Ahora, se está mirando usted en el espejo y está notando que ¿en qué punto del camino va usted? Eso es una buena pregunta. ¿O será que saltó a otro camino? El Google Maps lo llevó por otro lado que no era. Hermano, yo le contaba a los hermanos de Galina Park que cuando yo voy a jugar fútbol martes y jueves, ahí iba un señor que lo llamaban pastor. Pastor, pastor, pase el balón, pastor. Y le hacían un pase y el hombre agarraba el balón y juega bien. Pastor, pastor, y de repente le dieron un golpe y soltó como 5 malas palabras. Ahí yo dije, ya un momentico, ¿será que se llama pastor? ¿O será que se apellida pastor? En Venezuela es común. Fue el primer juego lo mismo, el segundo juego lo mismo. Al tercer juego, ya yo lo paré y lo esperé al final porque era la misma cosa. Y le dije, disculpa, ¿tú te llamas pastor? No. ¿Te apellidas pastor? Tampoco. ¿Tú eres pastor de iglesia? Sí. Hermano, ¿y cómo tú puedes decir esas groserías cuando te dan un golpe? Y el hombre me responde, no, es que yo vengo a desestresarme aquí. Y yo le dije, ¿y tú no has leído que de la abundancia del corazón habla la boca? Hermano, una persona que dice haber entrado por la puerta angosta tiene que dar testimonio de que anda por el camino angosto y que va caminando, porque el camino no es que usted llegó aquí, ya yo me conformo, sigan ustedes adelante. No, yo consigo un nivel de estar conformes, hermano, con lo que han creído, con lo que conocen de profecía, con los cambios que han hecho en su vida. Está la gente conforme. Hermano, escúcheme bien, al cielo solo van los que caminan, ¿oyó? No los que están parados, y menos los que saltan de terreno. Pero Cristo ahora presenta algo que es increíble. Y es que hay 2 tipos de profetas en su sermón. Y yo pregunto, ¿qué ven de raro en esa foto? ¿Qué les parece esa oveja? ¿Qué le parece esa oveja? Capaz que pueda llegar una oveja así a un redil y decir, bueno, si me están discriminando, si no me meten adentro. Eso no es una oveja. Y tiene que ver con lo que Cristo dijo. Mateo 7:15, guardaos ¿de quién? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son ¿qué cosa? Pero yo no quiero que olvide cuál es el contexto. El contexto es que hay una puerta ancha y una puerta angosta, que hay un camino ancho y un camino angosto. Y ahora Cristo habla de profetas que se disfrazan
son lobos y se disfrazan de ovejas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermano, una persona no puede decir que entró por la puerta angosta y que es cristiano, pero vive igual como viven los que andan por el camino ancho. Eso no tiene sentido. Y Cristo dice, cuidado con esos falsos profetas. Así todo buen árbol, ¿qué fruto da? Da buen fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Ahora, yo quiero explicarle qué representa el falso profeta en el sermón de Cristo. Y ahora usted lo va a entender. Y sobre todo en nuestros tiempos es muy vigente. El comentario bíblico adventista dice, los falsos profetas son los que pretenden que los hombres pueden entrar por la puerta ancha y el camino espacioso y podrán llegar de todos modos al destino de la puerta angosta y el camino estrecho. ¿Qué le parece ese tipo de profeta? Hoy día está muy de moda. Hoy día hay una intención de rebajar el evangelio, mis hermanos, y decirnos que cualquier música sirve. Lo importante es el corazón. Hoy día enseñan que no importa que hagas cambios en tu forma de comer o de vestir, lo que importa es el corazón. O sea que tú puedes seguir viviendo tu vida como la vivías y que de igual manera vas a llegar al lugar donde termina el camino estrecho. Eso es falso, mis hermanos. Cristo lo ataca inmediatamente. No olvide que está hablando de la puerta y del camino. Entonces, hoy tenemos un problema serio que usted puede encontrar. Y repentinamente, Cristo hace un cambio en la escena. Es el mismo sermón. Y lleva a sus oyentes al juicio final. Y mire lo que le dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Yo quiero que noten, porque esto es importante, siempre está el hacer, porque en la fe el hacer está íntimamente ligado. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínense que yo esté en esta escena y le diga, Señor, yo prediqué en Channel View, y el Señor me diga, tú. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué día es este? Una vez yo pregunté esto y los hermanos se miraban la cara. No es cuando Cristo vuelva. Es el día final cuando Cristo lleve a juicio a los que no se salvan. Y yo aparezco en la escena. Señor, ¿no te acuerdas de mí? Señor, Señor, no profeticé en tu nombre y en tu nombre eché demonios y en tu nombre hice milagros. Y quiero que noten la respuesta del Señor. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no sé si usted está entendiendo el tema hasta aquí, pero por si no lo está captando, yo se lo voy a llevar a otro nivel. Porque Cristo aparentemente nos desconoce y dice, ¿tú entraste por la puerta angosta? Sí, ¿no te acuerdas de mí? ¿Tú andabas por el camino angosto? Claro, ¿no te acuerdas de mí? Yo conté las ruedas que tiene esta gandola. En Venezuela le llaman gandola, aquí la llaman ustedes camión de carga, ¿verdad? Tiene aproximadamente 22 ruedas. Ahora, yo quiero ponerle un ejemplo práctico. Imagínense que yo vengo a Channel View y llego tarde. Y Luz está desesperada allá afuera y dice, Oliver no llega. Y Leopoldo desesperado allá afuera. Y cuando yo llego así acomodadito. Y les digo, discúlpenme, llegué 20 minutos tarde, pero vamos a predicar. Y cuando me subo le digo, hermano, le voy a explicar por qué llegué tarde. Resulta que saliendo de la casa ahí donde estaba,
justo cuando me paré en la carretera, en la calle, pasó ese camión y me pasó por encima, con las 22 ruedas. Y con todo, ¿sí? Y con todo, logré llegar, y con todo, logré llegar 20 minutos tarde. ¿Cuánto me creen? ¿Cuánto? Mari, ¿me cree? Gracias, Mari, por no dejarme solito, mi esposa. Si no, hablamos en la casa. Hermano, imagínese llegar al día en que el Señor se enfrente y usted le diga, Señor, yo entré por la puerta estrecha y anduve por el camino estrecho. Y el Señor le diga, y no cambiaste. No hubo una transformación en ti. No abandonaste tus prácticas pasadas, no hiciste un cambio a través de la fe. Mi fe, mi poder no te hizo transformarte. Fuiste siempre la misma persona de antes, no cambiaste lo que oías, lo que comías. No hubo un cambio que mostrara al mundo que yo vivo en ti y tú quieres que yo te crea. En el griego esa palabra conocer es la palabra ginosco, que significa saber, absolutamente una gran variedad de aplicaciones con muchas implicaciones como sigue: notar, reconocer, saber, comprender, conocer. O sea, Jesús, cuando lleguemos, hermanos, Jesús va a mirar, usted entró por la puerta angosta, sí, ok, yo reconozco que tú hiciste cambios resultado de la obra del Espíritu Santo en ti, nos reconoce, pero si no hay un cambio que nos lleve a la santificación, hermano, no va a haber reconocimiento. No es posible, no concuerda. Y le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda de una manera más directa. Resulta que llegan unos exorcistas ambulantes en los días de Pablo, y ellos creen que el nombre de Jesús es algo mágico y que ellos, citando a Cristo, van a hacer grandes milagros y grandes obras. Y dice la Escritura en Hechos 19:13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Se lo voy a decir más claramente. Esta gente no creía en Jesús, sino que llegaron, vieron un endemoniado y le dijeron, os conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo, sal de él. Dice la Escritura, respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. En griego es la misma palabra, reconocer. Yo reconozco el poder de Jesús. Yo sé que Él es todopoderoso. Yo sé que contra Él no tenemos nada que hacer. Él tiene autoridad. Y yo sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Y saben qué dice la Escritura, hermano? Que les echó una paliza al punto que salieron desnudos y eso fue notorio en el lugar. Hermano, usted no puede llegar y decirle al mundo que usted es creyente cuando realmente Cristo no está haciendo una transformación en su vida y usted no anda en el camino que Dios ha trazado. Eso no se puede, no es compatible. La vida del cristiano es un constante caminar y un caminar hacia adelante, hacia la tierra prometida, hacia una transformación, hacia un cambio que lo lleve a ser semejante a Jesús. No puede ser sostenible que una persona tenga 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, conozca las creencias, conozca la fe que uno debe vivir y la persona sigue igual que cuando usted la conoció hace años. No es compatible, mis hermanos. Fíjense que el Señor en este punto, cuando ha presentado su sermón, que habla de una puerta angosta y un camino angosto, una puerta ancha
y un camino ancho, termina con estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué cosa? Sobre la roca. Y le voy a explicar. La roca representa a Cristo. Las palabras hablaron de una puerta angosta y le invitó a entrar por esa puerta. ¿Cuántos de los presentes han creído en Jesús? Levanten su mano, yo quiero verlo porque esto es un compromiso. ¿Cuántos han creído? Usted está diciendo, yo entré por la puerta angosta. Pero la orden es andar por cuál camino, el angosto o el ancho. Y es andar adelante. ¿Cuántos de los presentes, no levante la mano? Porque se puede anotar otra decisión mal allí. ¿Cuántos andamos por el camino angosto? Gran pregunta. No es solo entrar por la puerta, hermanos. No es solo etiquetarnos como adventistas o de cualquier otra denominación, no basta. Descendió lluvia, ¿sabe qué representa? Que vinieron ríos y soplaron vientos. Los problemas. Golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿dónde? Hermano, esto es matemática y física simple. Cuando una persona tiene una vida conectada con Cristo y anda por el camino angosto, hermano, venga lo que venga, la persona no se va a mover de ahí. ¿Cuál fue el secreto de los profetas para soportar que cuando llegaron tiempos difíciles se mantuvieron en el camino y no vacilaron? Hoy, ese es el secreto. Hoy usted se encontró con Cristo. Hoy usted pasó tiempo con Él. Hoy usted oró, estudió la Escritura. Hoy logró vencer las pruebas del día. Prepárese para mañana entonces. Y así sucesivamente. Y cuando llegue el momento crítico, hermano, ya será una costumbre. Pero el que no lo hace, la Escritura dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre dónde? Imagínense ustedes. Él dice que es cristiano. Él cree que porque va a la iglesia de vez en cuando, él está listo y tiene una fe de acero. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina, dice la Escritura. ¿Saben que allá en la zona donde yo vivo, ocurrió un caso increíble? Un caso increíble. Es uno de esos casos que no son normales y resultó que a la radio llamó una señora que tenía problemas serios de espiritismo. La señora había crecido yendo a espiritistas y tenía esa cosa por costumbre y tenía 3 hijos. Pero llegó un momento que se dio cuenta de que el camino ancho termina mal. Así que decidió hacer un cambio hacia el camino angosto y entrar por la puerta que te permite caminar por ese camino. Y quiero que escuchen esto porque esto es importante, hermanos. Se fue a una iglesia protestante, con todo respeto lo voy a decir, pentecostal. En esa iglesia le enseñaban que lo que Dios veía era el corazón. Que la doctrina, la creencia está en un segundo plano. Lo que Dios quiere de ti es tu corazón. Cree y es suficiente.
Y cuando arrancó a tocar la banda, su música, y aleluya, y comenzaron, gan, 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 gan. La mujer se endemonió. Estaban sus 3 hijos ahí, que eran pequeños. Cuando la mujer volvió en sí, porque la persona que es controlada por el demonio pierde la noción del tiempo y del espacio, estaba sentada y la tenían agarrada entre 4. Y toda la iglesia la había volteado de una cosa increíble, hermanos. Fue el siguiente domingo, porque quería entrar por la puerta angosta y caminar por el camino angosto, y en su sed de conseguir la verdad ella insistía, Luz. Nuevamente, perdió la noción del tiempo, y cuando volvió en sí, toda la iglesia la había arruinado. Sus hijos ese día le dijeron, mamá, no vuelvas a esa iglesia, porque te pones muy fea. No nos lleves más. Estaban psicológicamente destruidos, pero la mujer quería entrar por esa puerta. Y fue la tercera vez. La tercera vez fue peor. Cuando comenzó la música con guitarras, baterías y con el alboroto, nuevamente perdió la noción del tiempo, y cuando volvió en sí la tenían sentada en la oficina pastoral. Y el pastor le dice, señora, 3 domingos, esto es un desastre. ¿Qué es lo que le pasa? Y la señora le responde, ¿sabe qué le respondió la señora? Pastor, ¿quiere que se lo diga? Yo vengo del espiritismo. Y cuando vengo del espiritismo, la música que hacen allá se parece idéntica a la que ustedes hacen aquí. Y cuando arrancan su culto, parece que yo estuviera allá y ya no sé más de mí. ¿Recuerdan lo que dijo Cristo de los profetas? Que dicen que uno puede andar por la puerta angosta y el camino ancho y la puerta ancha y llegar ¿a dónde? Al cielo. Hermano, eso suena bonito, pero eso no es correcto. ¿Y sabe qué le dijo el pastor? El Señor te reprenda, Satanás. Sigues endemoniada. Y la mujer le dijo, no, pastor, estoy clara de lo que le estoy diciendo. Y la señora llama a la radio, hermano, y me dice, hermano Oliver, ¿será que ustedes pueden ayudarme? Y yo le digo, claro que podemos. ¿Será que yo puedo ir a tu iglesia? Claro que puedes. Y hermano, yo coordiné para ir a buscar a la señora y llevarla a nuestra iglesia. La sentamos ahí adelante, yo me senté al lado, comenzaron a cantar los himnos y yo volteaba y le decía, ¿cómo se siente? Bien, ok. Yo andaba, ustedes saben, en Venezuela hay un dicho que dicen como cuando baja el pajarito al césped, que anda viendo para los lados por si acaso, así yo andaba. ¿Cómo se siente? Bien. Predicó el predicador, ¿cómo se siente? Bien, hermano. Ahí tiene la hermana, más de 15 años bautizada en la iglesia. Hermanos, esto es un tema serio. O sea, Dios pide un cambio real. No es solo entrar por una puerta, hay un camino a seguir y el camino lo estructura lo que usted ha creído. Y se le ordena andar adelante, no estar estático. Hay que hacer un cambio en nuestra vida. Es necesario santificarnos cada día y obrar conforme a lo que creemos. Yo pregunto en esta noche, de los presentes, ¿cuántos entraron por la puerta angosta? Ahora sí les da miedo levantar la mano. ¿Cuántos han creído en Cristo? Ahora, ¿cuántos de los presentes saben que andar por el camino angosto requiere sacrificio? Y yo voy a hacer la pregunta diferente, no te la pregunta, ¿a cuántos les gustaría andar por ese camino angosto? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Le gustaría hacer los cambios que pide Dios y santificarse cada día? ¿Qué le parece si nos colocamos de pie?
y tenemos una palabra de oración. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, aquí estamos de pie delante de ti, agradecidos por tu palabra. Señor, tu palabra es clara. Hay una puerta y un camino. La puerta representa la salvación que Cristo nos ha dado, pero hay un camino para andar. Y el camino tiene que ver con las creencias y la fe que Cristo ha dejado en su palabra. Muchos de nosotros las conocemos, pero no andamos por ese camino. Nos gusta el camino ancho. Nos atrae el camino ancho. Pero Señor, tú pides equilibrio en nuestra vida. Por esa razón, danos tu espíritu en esta noche. Y te rogamos que nos ayudes a andar por ese camino que es angosto, muchas veces difícil de andar, que requiere sacrificio, oración, estudio de la Biblia, pero es un camino que lleva directamente a la vida eterna. Por esa razón, ayúdanos a transitarlo, Señor. Y cuando lleguen los tiempos difíciles, que vengan las lluvias, que vengan los vientos, que vengan las tormentas de la vida, porque tarde o temprano estamos en este mundo, llegarán. Nuestra vida esté cimentada sobre la roca que es Cristo. Y tú nos puedas llevar en tus manos de amor, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a todos los que miraron hoy. Y gracias, Padre, nuevamente por animarnos. Acompáñanos a nuestros hogares y que mañana nuevamente vengamos acá para glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Pueden sentarse y esperar la salida del diácono.